Hola, mi nombre es María Greterol. Yo les voy a exponer un poco sobre lo que es la perspectiva general de la teoría de los rasgos basada en la biología. La perspectiva de los rasgos de la personalidad explora sus rasgos de personalidad en cuántos rasgos tiene. En sí se basa en eso. Un rasgo de la personalidad es un elemento del comportamiento amplio que define su personalidad, mientras que las primeras teorías de la personalidad esperaban explicar cómo se desarrolla la personalidad. En lo teórico, los rasgos buscan y describen diferencias y similitudes de las personas, basándose en características o rasgos que está presente. Gordon Allport es un teórico. Él, en su teoría, dice que los rasgos que creían que la personalidad eran únicas. Él también creía que la personalidad era tan única que clasificó a más de 1800 palabras para describir lo que era la personalidad. Finalmente, él también categoriza que los rasgos en tres dimensiones principales, los que son los rasgos cardinales, centrales y secundarios. Los rasgos cardinales son fundamentales para la dirección de la vida. Los rasgos cardinales son una de las más grandes características principales de la que éste se ha convertido en un sinónimo. No todas las personas muestran este rasgo radical ni se les da a conocer de manera fácil. Los rasgos centrales son los que caracterizan que la gente espera, es algo que las personas esperan de usted a diario. Es algo como monótono que siempre se debe hacer. Estos son rasgos de que los demás suelen utilizar para poder describir la personalidad. Ejemplo, la forma de vestirse de la persona, que es algo que lo hacen a diario. Por allí buscan describir a la personalidad, lo que es el rasgo central. En cuanto a los rasgos secundarios, se ven solo en situaciones específicas. Quizás es una persona relativamente tranquila hasta que alguien ac- pasa un acontecimiento, una amenaza a un hijo, y esto obviamente la madre ataca o actúa de manera distinta. Entonces, cuando en ese momento, en ese rango, no lo ven con esa personalidad tranquila, sino una personalidad un poco más alterada, un poco quizás asustada, con miedo, pero no tranquila. Estos son los rasgos secundarios, solo se ven en situaciones específicas y puntuales. A su vez, la teoría de los rasgos de la personalidad se centra en diferencias entre los individuos. Todos los individuos tienen una personalidad y características que las pueden presentar de manera distinta. La combinación e interacción de diversos rasgos forman una personalidad que es única para cada individuo. La teoría de los rasgos se basa en una suposición de los rasgos que son más comunes o que son más visibles a muchos individuos y varían dependiendo de las cantidades absolutas. Además, los rasgos pertenecen constantemente durante un periodo de tiempo, por lo tanto, se puede medir a través de los indicadores de comportamiento. La teoría también es una teoría factorial que está basada en la biología. Lo que es Eysenck sugiere que los rasgos psicométricos no se pueden combinar entre sí y como son genéticos o determina que son genéticos, también intermediarios biológicos y estudios experimentados para así poder predecir una variedad de conductas sociales, entre ellas las conductas relacionadas con lo que son las enfermedades. Gran parte de la investigación actual sobre los rasgos de la personalidad también nos indica 5 dimensiones de la personalidad, una expansión de las categorías menos desarrolladas de Eisen es la investigación sobre los 5 grandes, que indica que estos rasgos pertenecen y son estables a un largo tiempo. No son algo momentáneo, son algo que con el transcurso del tiempo pertenecen a un individuo y es como lo dije anteriormente que lo puede caracterizar, porque es algo personal del individuo o del ser humano. A lo largo del tiempo, particularmente en la edad adulta, los aspectos de los rasgos son distintos y pueden presentar distintos rasgos de personalidad en cuanto a en la biología, porque también la pueden medir por la edad. Es algo que ayuda mucho.
De los grandes aspectos incluyen lo que son abierto a una experiencia, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neurocitismo. Neurocitismo es una estabilidad emocional frente a una inestabilidad. Es algo que puede estar pasando por el momento, que tiene una estabilidad emocional frente a todo lo que puede ser inestable en el momento del individuo o personal. Es así como la perspectiva general de la teoría de los rasgos basada en la biología se basa en caracterizar los rasgos de la personalidad. Existen muchas teorías, existen muchos rasgos, como puede ser si es extrovertido, callado, si es de mal humor, si siempre es sonriente. Esos son rasgos de la personalidad del individuo que se pueden caracterizar o se pueden ver eh, fácilmente, y con estos rasgos es como pueden caracterizar más o menos un tipo de persona o el tipo de personalidad. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Raga y continuando con lo que es nuestra exposición, voy a abordar lo que es la biografía del psicólogo Hans Heysen. Este nace en Berlín, Alemania, en el año de 1916, producto de una gesta única de un matrimonio de actores, quienes materializaron su ruptura matrimonial cuando el pequeño Heysen contaba con apenas 4 años. Más tarde, Heysen recordaría que los veía muy poco y por lo tanto el contacto afectivo con ellos fue escaso y viceversa, por lo cual no hubo un desarrollo en cuanto al apego. Luego de esta separación, Heysen se va a vivir con su abuela materna, quien también estuvo involucrada en lo que fue el mundo artístico, específicamente fue una bailarina. A ella él la describiría como una mujer generosa, altruista, afectuosa, y según sus palabras, ella era demasiado buena para este mundo. En cuanto al tema religioso, aunque su abuela era católica, él no recibió ninguna formación al respecto. La disciplina, ni sus padres ni su abuelo le inculcaron la misma, todo lo contrario. Su abuela era una mujer muy permisiva. El mismo Heysen cuenta la anécdota que siendo adolescente le informaría a su abuela que compraría tabaco, esperando que su reacción fuera de molestia. Sin embargo, su respuesta fue que si a él le gustaba fumar, ella no tenía inconveniente en que él lo hiciera y tampoco se lo iba a prohibir. Según Heysen, este tipo de experiencias con entorno tienen poco que ver el desarrollo de la personalidad. Para él, los factores genéticos tienen una mayor influencia en lo que es la conducta posterior que las experiencias de la infancia. Por tanto, su educación permisiva ni favoreció ni dificultó su trayectoria posterior de científico inconformista. De niño, Heysen en la escuela nunca tuvo miedo de adoptar una postura poco aprobada. Al contrario, él siempre cuestionaba con frecuencia a sus docentes, sobre todo los que tenían tendencias militaristas. Dudaba de casi todo lo que le enseñaban y no siempre se resistía a ridiculizarlos con sus conocimientos y capacidad intelectual claramente superiores. Él era de un carácter bastante fuerte y un excelente estudiante. Heysen vivió las mismas penurias que muchos ciudadanos después de la Primera Guerra Mundial. Después de la llegada al poder de Hitler, se le dificultó entrar a la universidad, ya que él quería estudiar física en la Universidad de Berlín, pero se le exigía formar parte de la policía secreta nazi. Y solo esta idea a él le pareció tan repulsiva que decidió abandonar su tierra natal, Alemania, para luego establecerse finalmente en Inglaterra, donde intentaría matricularse en la Universidad de Londres. Es ahí donde conoce la existencia de la psicología por casualidad. En el año de 1938 se licenció aproximadamente por la misma fecha en que se casa con Margaret Davis, una joven canadiense licenciada en matemáticas. Ya para el año de 1940, Heysen obtuvo el título de doctor por la Universidad de Londres,
pero en aquel momento Inglaterra y casi todos los países europeos estaban en guerra. Después de la guerra, Heinzen fue nombrado director del Departamento de Psicología del Hospital Maudsley y más adelante ocupó un puesto como profesor de psicología en la Universidad de Londres. Ahí creó un departamento de psicología clínica y para el año de 1955 ocupó la cátedra de psicología. En Estados Unidos, él había comenzado a escribir el libro sobre la estructura humana de la personalidad. Para el año de 1964, crea su famosa teoría de la personalidad, donde sienta las bases para el estudio científico, no solo de la personalidad, sino también del comportamiento humano. Heinzen fue tal vez el escritor más prolífico de la historia de la psicología. Publicó unos 800 artículos o capítulos de libros y más de 75 libros, entre ellos su biografía en el año de 1990. Ya para el año de 1983, Heinzen dejó a sus cargos de catedrático de psicología en la Universidad de Londres y psiquiatría en los hospitales de Maudsley y Beckley, y trabajó como profesor emérito en la Universidad de Londres, hasta que muere en el año de 1997 de cáncer. Hola, mi nombre es Patricia Estrella. En esta oportunidad compartiré el tema sobre el modelo factorial de Hans Eysen. Este modelo está enmarcado dentro de la teoría de los rasgos. Esta teoría expone que todos los individuos poseen ciertas características que son determinantes y fundamentales en la conducta. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló el modelo factorial de Hans Eysen? Como toda teoría, fue desarrollado mediante la investigación empírica, la realización de cuestionarios y aplicación de pruebas de personalidad a una gran cantidad de participantes. Estas medidas permitieron identificar patrones y correlaciones en las respuestas dadas por los individuos en las distintas dimensiones de la personalidad. El modelo factorial también es considerado una teoría de la personalidad. ¿Por qué? Porque incluye componentes biológicos y componentes psicométricos. Los componentes biológicos. Según Eysen, los factores de la personalidad pueden estar influenciados por la genética y por la fisiología, y que las diferencias en la personalidad pueden ser explicados por la diferencia de la excitabilidad del sistema nervioso central. Es decir, que las personas que son extravertidas poseen un nivel de excitabilidad más bajo, mientras que las personas introvertidas poseen un nivel de excitabilidad más elevado. En cuanto al componente psicométrico, este hace referencia a todo lo que son los cuestionarios y las pruebas, que son medidas cuantitativas que permiten analizar e identificar patrones y relaciones. Una de las características relevantes que también posee este modelo factorial es que permite reducir el comportamiento a una serie de grupos en la misma dimensión. Es decir, la personalidad es vista en términos de factores que agrupan ciertas características fundamentales. Por ejemplo, la extraversión, introversión, incluyen aspectos como las preferencias por la compañía, por los intercambios sociales o simplemente la soledad. El modelo es considerado también explicativo y causal, porque
determina las causas biológicas de las distintas dimensiones de la personalidad y procura confirmarlas o explicarlas de una forma experimental. En conclusión, según Eysen, todos los modelos de diagnósticos tradicionales pueden ser agrupados en dos factores de personalidad, como lo son el neuroticismo, estabilidad emocional, la extraversión y la introversión. Los criterios para la identificación de los factores serán explicados a continuación. Mi nombre es Silvia Sanabria y dando continuidad a lo expuesto por mi compañera Patricia Estrella anteriormente, estaré hablándoles de los criterios indispensables para la identificación de factores, teniendo presente algo fundamental, y es que Hans Eysenck nos ha presentado un modelo factorial por medio de su teoría de la personalidad, la cual comprende un componente elemental y de suma importancia, que es el componente psicométrico y biológico. Sin embargo, también debemos tener presente que su teoría y los datos obtenidos en relación a o respectivamente en relación a la personalidad no son del todo objetivos y no son del todo efectivos. Por ende, Hans Eysenck ha propuesto 4 criterios elementales o indispensables para la identificación de factores, teniendo como primer criterio establecer medidas psicométricas, ya que éstas nos permiten, más que identificar al factor como uno verdadero, también identificar que el mismo sea fiable y que también tenga una reacción en particular y de gran importancia para el individuo. Aquí también debemos tener presente algo en particular, y es que así como existen los grandes laboratorios en los cuales numerosos investigadores y científicos se relacionan para obtener ciertas respuestas, también existen esos laboratorios más pequeños en los cuales se desarrollan los investigadores de manera independiente. En estos numerosos laboratorios independientes se han logrado obtener 3 factores que hoy en día son fundamentales para la teoría de la personalidad propuesta por Hans Eysenck por medio de su modelo factorial. Estos factores son el de la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Como segundo criterio tenemos que el factor debe ser hereditario. De lo contrario, el criterio rechaza este supuesto, ya que este criterio comprende que los factores deben venir de caracteres hereditarios, teniendo en cuenta que existen los caracteres hereditarios y los caracteres aprendidos. Los caracteres aprendidos son los que va adquiriendo el individuo con la adquisición de conocimientos y el desarrollo del mismo, mientras tanto que los caracteres hereditarios son los que provienen de sus progenitores y que vienen por medio de un modelo genético establecido previamente. Ya teniendo claro esto y teniéndolo sumamente presente, podemos pasar a hablar también del tercer criterio, el cual es denominado o conocido como que el factor debe tener sentido con el marco de la teoría. Esto es de gran importancia y es que se centra especialmente en el empleo, en el uso o el manejo del método deductivo, el cual obviamente emplea Hans Eysenck para su teoría de la personalidad, con este modelo factorial del cual hemos venido hablando a lo largo de la exposición. ¿Por qué? Ya es que por medio del método deductivo se puede realizar el siguiente estudio, y es que con el mismo el estudio se desarrolla básicamente mediante la recopilación de una serie de datos a partir de la teoría de la cual se parte para realizar un nuevo estudio y así obtener probablemente nuevas hipótesis y nuevas teorías. Y como cuarto criterio, pero no por eso menos importante,
tenemos que el factor debe tener relevancia social. ¿Ok? ¿Por qué debe ser relevante socialmente? Bueno, precisamente porque teniendo en cuenta que provienen de un método deductivo y también que existen estos factores que provienen de métodos matemáticos, estos deben tener relación ampliamente con distintas variables o factores que tengan relevancia a nivel social. ¿Y cuáles pudiesen ser estos? Bueno, en primer lugar tenemos a la drogadicción, también tenemos las lesiones que pueden ser físicas y que han sido desarrolladas de manera involuntaria en el individuo, también tenemos la conducta psicótica, también tenemos el alto rendimiento a nivel deportivo, entre otros criterios. Ya con esto los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es María Laura Uribe y voy a hablar acerca de la jerarquía de la organización de la conducta. Según Eysenck, la conducta se organiza en 4 niveles jerárquicos, tal como lo podemos observar. En el nivel 1 de la conducta o nivel inferior están los actos concretos o respuestas específicas, que son cogniciones específicas que podrían o no ser característicos de una persona. Por ejemplo, de actos tenemos una persona que asiste a una celebración social. En el nivel 2 de la organización de la conducta están los hábitos o respuestas habituales, que son una serie de actos que se van repitiendo bajo ciertas condiciones similares. Por ejemplo, de hábitos podemos poner una persona que asiste de forma frecuente a actividades sociales. En el nivel 3 de la conducta están los rasgos, que son la suma de diferentes hábitos que están relacionados entre sí. Los rasgos son características de la personalidad. Por ejemplo, podríamos tener una persona muy sociable, muy animada y que disfruta de mucha actividad social. En el nivel 4 están los tipos o superfactores, que son varios rasgos que están interrelacionados. Por ejemplo, podríamos tener una persona sociable, animada, atrevida y otros rasgos que están relacionados que pertenecerían al tipo extravertido. En cuanto a los aspectos de la personalidad, según Eysenck, existen 3 tipos, que vendrían a ser extraversión, neuroticismo y el psicoticismo. Los 3 son parte de las estructuras normales de la personalidad y son bipolares. Esto quiere decir que el psicoticismo se encuentra al extremo contrario del superyo. La extroversión se encuentra al extremo contrario de la introversión. Y el neuroticismo está al extremo contrario de la estabilidad. Sin embargo, la mayoría de las personas se encuentran en cercanía a la parte central, que vendría a ser la que pertenece al factor E de extroversión. Las personas con trastornos psicológicos suelen tener mayores puntuaciones en las escalas de medición del neuroticismo y del psicoticismo. Pero no todas las personas que tengan puntuaciones elevadas en estos 2 factores necesariamente tienen trastornos psicológicos. Por otro lado, Eysenck consideraba que hay 4 criterios que son esenciales para identificar los aspectos de la personalidad. En número 1 tenemos las pruebas psicométricas para cada uno de los factores. Sin embargo, especialmente para la extraversión y el neuroticismo, ya que son factores que son básicos y están presentes en casi todos los estudios de la personalidad humana en las que se usa el análisis factorial. En número 2, tenemos que Eysenck sostenía que existe base biológica para cada uno de los superfactores. En número 3 está que los 3 aspectos tienen un sentido teórico. Con respecto al comportamiento, Jung habló de la influencia del factor E. Por su parte, Freud habló de la influencia del factor N y el factor P coincide con la teoría de Maslow, que implica que
que la autorrealización conlleva un factor P bajo y la esquizofrenia un factor P alto. En número 4, la relación de los tres factores con cuestiones sociales, tales como el consumo de drogas, la conducta sexual, la delincuencia y la creatividad y el cáncer. Extraversión. Esta teoría es conceptualizada por Jung y Einstein. Se caracteriza por las personas que tienen aprecio por las relaciones sociales, deportes extremos y diferentes estímulos. Einstein señala que las personas con este tipo de características no es netamente de comportamiento, sino también que puede ser genética y biológica. Las personas con extraversión, o que son extravertidas, tienen un nivel de actividad cortical más bajo, por lo que necesitan estímulos más fuertes para poder mantenerse constantemente estimulados. Actividades como escalada, deportes extremos, diversidad de actividades sexuales y relaciones sociales son claves para mantener estos estímulos. Einstein también señala que las personas extrovertidas con el tiempo tienden a perder esta atracción por actividades repetidas. En cambio, las personas que son introvertidas se caracterizan por tener un nivel de actividad cortical más alto, es decir, están constantemente estimulados y evitan cualquier tipo de relación con actividades multitudinarias y cualquier tipo de deporte extremo que pueda sobreestimularlos, ya que los representan de manera desagradable. Con el tiempo, y aunque Einstein señala que las características entre una y otra son distintas, va a variar dependiendo de la persona, la actividad que se someta, el nivel de extraversión que tiene. Ahora vamos a explorar el segundo superfactor de la teoría de Einstein, uno de los más profundos que vamos a encontrar, y este es el neuroticismo. Einstein explica en esta teoría del neuroticismo y ahonda en la profundidad de la mente humana, puesto que revela la tendencia de las personas a reaccionar a situaciones emocionales extremas y la dificultad que encuentran para volver a mantener la calma en estas situaciones de estrés emocional. Lo realmente interesante del neuroticismo es que tiene raíces genéticas, es decir, y se ha demostrado que puede ser hereditario. Eso quiere aclarar que cuando las personas tienen dificultades a ciertas relaciones emocionales puede ser causa hereditaria. Pero lo que es realmente interesante en el neuroticismo es lo que pasa cuando se combina con episodios de estrés que puede derivar en trastornos neuróticos realmente graves. Hay que ver el neuroticismo como una melodía, como una sinfonía, donde las notas del neuroticismo y las notas del estrés se combinan para crear una melodía que puede ser realmente desafiante y en ocasiones compleja. Lo que es interesante en el neuroticismo es la relación que tiene con la extroversión y la introversión, que podríamos imaginar que la podemos suponer, pero no es así. Lo realmente interesante es que la mayoría de las personas tienen un nivel medio entre la extroversión y la introversión, están en una etapa media. Esto tiene similitud a una especie de campana cuando hablamos de estadística. Y lo que pasa con esto es que estamos más cerca de los extremos de lo que nos podríamos imaginar. En resumen, el neuroticismo demuestra lo fascinante que es la mente humana y lo susceptible que somos, que eso es lo que nos hace humanos a las reacciones emocionales. Inicialmente, Einstein presentaba dos teorías, la teoría del neuroticismo y la de la extraversión, intentando encontrar un punto medio entre las relaciones emocionales y el sometimiento hacia el estrés. Con el tiempo, Einstein presentó una nueva teoría, una aislada de la extraversión y el neuroticismo, el psicoticismo. El psicoticismo es bipolar. Las personas que se someten a este tipo de teorías o este concepto pueden presentar rasgos egocentristas, hostiles y agresivos, y por otro lado pueden presentar rasgos generosos y altruistas con las personas a su alrededor. Hay que imaginarlo como una paleta de colores, donde puedes encontrar colores oscuros y agresivos y por otro lado colores cálidos y amigables. Lo realmente interesante o increíble de cómo presentó Einstein esta teoría es con una diatesis donde explicaba que las personas que tienen este aspecto del psicoticismo son más sustentables o son más propensas a verse estresadas o arraigadas a trastornos del estrés que puede derivar en trastornos psicóticos. Esto quiere decir que la relación de las personas con las personas a su alrededor tienen rasgos biológicos, hereditarios y genéticos. Y eso es lo que hace fascinante, cómo se plantea
o cómo plantea las teorías Einstein en una especie de matriz tridimensional de la psique. En resumen, hay que ver una matriz tridimensional y pensar que cada persona tiene una coordenada específica en esta matriz, con una narrativa y una historia única que lo plantea en ese sitio y en ese momento. La vulnerabilidad que puede tener a diferentes emociones sociales y a diferentes trastornos del estrés y trastornos psicóticos no se basa en etiquetas ni en características ya prediseñadas. Ahonda en lo profundo que es la mente humana y lo que realmente significa ser humano.